Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Qué rico tenerlos acá en este espacio que vamos a compartir una información muy importante. Les quiero hablar de algunos aprendizajes que he tenido en este proceso de salir del infierno de las deudas. Esta charla se titula de menos 800 millones a cero y cómo fue que pasé a deber tanto dinero, cuáles fueron los errores que cometí, luego cómo pasé a pagar toda esa cantidad de dinero, todo lo que implicó ese proceso de metamorfosis financiera y finalmente hoy en día cuáles son esos aprendizajes que me permiten vivir de una forma completamente diferente. Entonces les quiero contar, mi nombre es Alejandro Ortiz para quienes no me conocen, yo soy ingeniero de sistemas, yo estudié ingeniería, hice un posgrado en el tema de seguridad y durante 6 años de mi vida trabajé en todo lo que tiene que ver con seguridad informática. Pero llegó un momento donde yo no me sentía pleno, no me sentía lleno, yo sentía que había algo que no conectaba completamente con lo que yo quería hacer de mi vida y fue donde empecé a buscar otras opciones, otros mecanismos, otras herramientas para salir adelante y para buscar, digamos, fluir más en mi vida. Entonces es ahí donde empiezo a ver proyectos de negocios, empiezo a entender un poquito que el mundo estaba cambiando. Esa era la época donde apenas estaba apareciendo Facebook, era la época donde WhatsApp ni siquiera existía, era la época donde el celular más evolucionado era el Nokia de la culebrita. O sea, quiero que se trasladen a esa época quienes tengan la misma edad mía. Entonces en ese momento una tía, una familiar mía, mi familia toda la vida se dedicaba a sembrar café, y una familiar mía, una tía, estaba vendiendo una de las fincas porque pues ya se le había vuelto insostenible por la edad y por muchas cosas. Entonces yo voy, veo esa finca, me enamoro de esa finca y empiezo un proyecto de cultivo de café. Yo empiezo a sembrar café y es fascinante todo este mundo de la agricultura. Yo me meto de lleno. Una de las características que tienen los emprendedores es que se obsesionan. O sea, hay un desequilibrio total, ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte. Y yo era obsesionado con esa finca, me daban las 10, 11 de la noche y yo estaba sembrando café, yo estaba embolsando café, yo estaba organizando fertilizante, organizando almácigos. A las 4 o 5 de la mañana ya estaba despierto llamando trabajadores. Y yo me metí de lleno en ese proyecto, 40.000 palos de café aquí en Medellín. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, yo puse todas mis esperanzas en ese proyecto de vida. La vida cambia de la noche a la mañana, ¿no? Muchas veces está estudiando ingeniería pensando en salir a trabajar en una empresa de desarrollo de software y 2 o 3 años después está con unas botas y un machete por unos cafetales sembrando café, y 4, 5 años, 6 años después está vendiendo productos de una empresa. En fin, la vida te va a dar muchas vueltas y está en tus manos ser capaz de adaptarte. La adaptabilidad es lo más importante en el ser humano, adaptarte a esos cambios que tiene la vida y lograr montarte en los procesos que la vida te va a presentar, en los retos. El año 2010, con todo este proyecto ya montado desde el 2006, hay un invierno supremamente fuerte en Colombia que duró 2 años. Fue un invierno que nos trajo muchas dificultades al sector agrícola, el sector pecuario, y yo tengo unas pérdidas grandes en la finca, sumado a las deudas que ya traía de todo el proceso de implementación de la finca. Yo llegué a sumar más de 300 millones de pesos para el año 2010 en deudas, y eso se fue convirtiendo poco a poco en 400 millones de pesos, 500 millones de pesos, más intereses. No había inteligencia financiera. Hay un proceso muy loco, que era un proceso de ambición, que es completamente respetable. O sea, a mí la ambición me parece lo más sano que puede tener un ser humano. Contrario a la codicia, ambición y codicia son cosas completamente distintas, pero siempre el ser humano ha avanzado en términos de ambición. Cuando ha querido volar, pues los hermanos Fleming se inventan el avión, Thomas Alva Edison inventa una cantidad de cosas desde la ambición. Hay una cantidad de inventores que cuando tú los analizas, fue la ambición la que los movió a ellos a moverse, a inventar cosas completamente diferentes. Entonces, en el proceso de ambición, lo que a mí me faltaba era educación, es decir, tenía muchas ganas de salir adelante, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas realmente, pero no tenía la educación, no tenía las herramientas que me permitieran a mí tomar decisiones acertadas. Entonces, muy ambicioso, muy kamikaze, es decir, me le metía de frente, no me podían poner una puerta porque yo tumbaba la puerta y salía al otro lado, pero cometía muchos errores en términos de educación financiera. Entonces no sabía administrar el dinero, no tenía en cuenta qué era un interés, no respetaba el dinero de los bancos ni de las otras personas, prestaba dinero de una forma incorrecta porque no dimensionaba lo que era pagar esos intereses, cuándo iba a pagar esas deudas. Entonces todo ese proceso me llevó a un caos que duró aproximadamente 9 años, donde perdí un hogar, donde perdí todo lo que había construido en términos de activos, donde me tocó vender el 80% de la finca, donde me tocó salir de todo lo que tenía, y ojo, ahí pierdo
lo más valioso que tiene un emprendedor, que tiene un entusiasta, y es el ego. Miren, el ego es el enemigo en muchos aspectos. Un ego mal manejado es un enemigo gigantesco. Todos los seres humanos tenemos una porción de ego muy necesaria para sobrevivir, una porción de ego que nos genera autoestima, una porción de ego que es muy necesaria para salir adelante, pero cuando ese ego se desborda y se vuelve un monstruo, ese ego se vuelve nuestro peor enemigo. Entonces yo pierdo todo ese ego que me tenía a mí a los 23, 24 años negociando cargas de café con personas llenas de dinero, sentado en la feria de ganado con personas manejando miles de millones de pesos en ganado, y yo digamos que me subía a una película que no correspondía a mi realidad financiera del momento y sobre todo a mi mentalidad financiera. Entonces a raíz de ese proceso yo empiezo a entender cómo funcionaban las finanzas. Justo en ese momento de mi vida, mi hermano menor es diamante de una compañía de redes de mercadeo muy grande, y él me hace la invitación a pertenecer a ese proyecto. Yo decido entrar a ese proyecto y fue ahí donde empecé a conocer todo un proceso de transformación mental. Ahí empecé a conocer de libros, yo recuerdo hay 4 libros que para mí son trascendentales y los conocí al principio en esa compañía, que se llaman Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, La magia de pensar en grande, Enriquezca su personalidad y El cuadrante de flujo de dinero. Esos 4 libros para mí son la piedra angular, son la base de todo empresario. O sea, un empresario de la nueva economía tiene que aprender a leer y leer muy buenos libros. Entonces yo comienzo una etapa de lectura, de ir a seminarios, de ir a eventos. Comienzo una etapa de mi vida de entrenarme mucho. O sea, yo todo el tiempo estaba capacitándome, leyendo, devoraba libros, leía liderazgo con John Maxwell, leía finanzas con Robert Kiyosaki, me leía todos los libros de neuroventas de Jürgen Klarik. Cuanto libro saliera al mercado que fuera información relevante para mí, yo lo leía. Y eso hizo que yo lograra tener muy buenos resultados en esta compañía de redes de mercadeo en un periodo de tiempo muy corto. Y empezó todo el proceso de pagar deudas. Yo siempre he comparado las deudas con un cáncer. Las deudas son el cáncer del siglo XXI, y lo que tenemos que hacer muchas personas que hemos caído en esa situación es hacer una quimioterapia financiera, una radioterapia financiera, y empezar a sanar todos esos patrones mentales que tenemos incorrectos con respecto al dinero. En mi canal de YouTube, Alejo Ortiz, ahí pueden encontrar el canal de YouTube, hay una conferencia dividida en 3 partes que la compartí con Jaiber Pérez, que es un financiero espectacular, gran amigo mío, y hablamos de los arquetipos del dinero, los 8 arquetipos del dinero, dividido en 3 partes ese programa, y es donde uno entiende cuáles son esos patrones mentales que tenemos con respecto al dinero que no nos permiten avanzar más. Entonces yo empiezo a pagar deudas, empiezo con un proceso de orden financiero, y un día un gran amigo mío, Pacho, me invita a una conferencia, 5 de la mañana, me impresionó la hora siempre, pero a las 5 de la mañana Pacho me dice: Alejo, van a dictar una conferencia sobre finanzas, yo te quiero invitar, es en tal lugar en Medellín, vamos. Y yo, bueno, vamos. Entonces yo voy a esa conferencia, y la persona que dicta esta conferencia es un tipo espectacular, se llama Edwin Castro, es un pastor de una iglesia cristiana, y el tipo se ha echado una charla brutal sobre el tema financiero. Y esa charla era como si estuviera enfocada a mí. O sea, yo sentía que se apagaron todas las luces de la sala y que ese señor me estaba hablando era a mí. Y todo lo que él decía, yo me daba golpes de pecho. Y decía: eso soy yo cometo esos errores, eso me pasa a mí. Entonces, al final, él vende un libro se llama Camino a la Libertad Financiera, por acá lo tengo, es delicioso ese libro. Y en ese libro él me escribe algo y me lo entrega cuando se lo compré. Y cuando yo llego al apartamento, yo abro el libro y tenía una nota que decía: el orden produce milagros. Y eso para mí fue supremamente importante, porque cuando yo leo esa nota en ese libro, yo ya me había dado cuenta que mi gran problema nunca fue producir dinero, soy muy bueno para eso. Mi gran problema fue ordenarme y aprender a invertir, respetar el dinero, entender cómo funcionaba el dinero. Ese es un proceso que realmente me ha tomado muchos años ir aprendiendo. Y a raíz de ese libro y de esa conferencia, yo empiezo a entender cómo llevar un presupuesto personal, cómo llevar un gestor de deudas, cómo organizar los gastos diarios, gastos hormiga, gastos administrativos, gastos financieros. Empiezo a tener un balance general. Yo me convertí en una empresa. Yo ya sé cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos. Yo ya programo los gustos. Por ejemplo, si yo me quiero dar un viaje, a mí me encanta pasear, yo soy Alejandro Airlines, y cada vez que yo programo un viaje, lo programo basado en un activo. Es decir, yo pongo un activo a trabajar y los resultados que ese activo me genera en determinado tiempo, saco una utilidad de ese activo para irme de viaje, para comprar un carro nuevo, para cambiar algo. Entonces es aprender a gestionar las finanzas, y ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido en este proceso de vida.
Algunos de los aprendizajes grandes, y quiero compartírselos en esta parte de esta intervención, y es la siguiente. Primero que todo, tienen que enamorarse del desequilibrio. Si ustedes quieren avanzar en la vida, si ustedes quieren lograr objetivos grandes, si quieren tener resultados grandes, ustedes tienen que dejar atrás ese falso paradigma de que tienen que tener una vida equilibrada, de que todo tiene que ir en orden, de que tú tienes que ir llevando todas las áreas de tu vida en perfecta armonía. Muchachos, no funciona así. Realmente, cuando tú quieres obtener un resultado en algo, te tienes que obsesionar única y exclusivamente con ese resultado que quieres obtener. Y te vas a dar cuenta que cuando vas logrando ese resultado, las otras áreas de tu vida se van a ir equilibrando poco a poco, pero te tienes que concentrar en una sola cosa. O sea, una persona no puede ser viga, no puede ser cuajo, al mismo tiempo ser rico, al mismo tiempo ser un maestro espiritual y al mismo tiempo tener una familia espectacular. O sea, primero enfócate en una de las cosas y a medida que vas logrando una, la disciplina que vas logrando en esa te va arrastrando con la otra y después va apareciendo la otra y se va armando un proceso lineal, no es en paralelo. Créeme que no conozco la primera persona que haya llevado todos los aspectos de su vida en paralelo y sea una persona perfecta. No funciona así. Vas a cometer errores, te van a criticar, muchas personas no van a estar contentas con la forma en la que estás llevando tu vida, pero eso te tiene que importar cero. O sea, no te puedes conectar emocionalmente con eso, no te puedes conectar emocionalmente con lo que otras personas piensen de ti, con lo que otras personas digan, con lo que otras personas opinen. Las opiniones no pagan deudas, muchachos. Olvídense de pensar en las opiniones de los demás. Entonces, primer mensaje que les quiero dejar: desequilíbrense completamente, enfoquen la energía en una sola cosa, logren ese objetivo y se van a dar cuenta que después las otras áreas de su vida van a perseguir ese mismo objetivo. ¿Listo? Número 1. Número 2. Identifiquen mentores en su vida. ¿Quiénes son esas personas de las que ustedes permiten que introduzcan información en su cerebro? Ojo, cuando una persona toma un periódico como El Colombiano aquí en Medellín y todos los días lee El Colombiano, estás permitiendo que esa información permee tu cerebro y te ingrese noticias, te ingrese datos, te ingrese cosas que finalmente no te van a servir. Entonces tienes que elegir muy bien qué personas, puede ser a través de conferencias, de libros, de una amistad personal, van a poner información en tu cerebro. Yo escucho, por ejemplo, uno de mis mentores se llama Roberto Pérez. Roberto Pérez es un autor, un escritor, un conferencista, es espectacular, es argentino, lo invito a que lo busquen en Spotify. El tipo tiene unas charlas y habla de una forma que a mí me conecta de una. Otro de mis mentores es Pedro Justo de Río, él es un padre católico de aquí de la ciudad de Medellín. Búsquenlo en YouTube, él tiene un canal en YouTube y las prédicas del hombre son espectaculares. Yo por las mañanas trato en la medida de lo posible de escuchar una de las prédicas de él y eso me nutre para todo el día. Sigo en una amistad personal a Jaiber Pérez, que es un financiero de talla mayor. Sigo a Iván Mazo Mejía, es un conferencista, el dueño de la Escuela de la Riqueza, fundador de la Escuela de la Riqueza. Entonces, elijan mentores en su vida. ¿Quiénes son esas personas que los ayudan y que los guían? Que cuando yo tengo una situación pienso, ¿qué haría tal persona? Busquen en esos grandes de la humanidad que inspiraron los grandes cambios. Estudien la historia de Nelson Mandela, estudien la historia de Gandhi, estudien la historia de Martin Luther King, estudien la historia de Patch Adams, estudien la historia de la Madre Teresa de Calcuta, estudien la historia de Cristóbal Colón. Mire, yo hace poco vengo estudiando a la historia de Cristóbal Colón. Lo que el tipo hizo fue una barbaridad, pero tenemos que aprender a leer a los grandes de la humanidad, inspirarnos en los resultados que ellos tuvieron. ¿Qué hicieron? ¿Cómo pensaban? Cuando yo tengo una dificultad pienso, hombre, esto que me está pasando, ¿cómo lo hubiera resuelto Nelson Mandela? Y eso me da luces para aprender a resolver las situaciones. Entonces tengan un mentor en sus vidas, elijan mentores. Tercer aprendizaje, y este es trascendental, muchachos: aprendan a pasar la hoja rápido. Hay personas que tienen algún tipo de situación en la vida y se quedan sobre esa situación tiempo y tiempo y tiempo y no avanzan y se quedan ahí y como decimos vulgarmente aquí, chapalean, es decir, se quedan patinando sobre un problema y no avanzan. Entonces, por ejemplo, si una persona en algún momento pasó por la cocina y tocó el fogón y se quemó, esa persona cuando vuelva a pasar le va a dar mucho miedo y va a estar de lejos, no va a querer acercarse nuevamente al fogón de la cocina. Lo mismo pasa con las experiencias que tenemos en la vida. Muchas veces nos pasa algo y como nos conectamos emocionalmente con eso que nos pasa, entonces no podemos avanzar hasta que no superemos esas experiencias. Entonces una persona que tuvo una pareja y esa pareja le fue infiel o tuvo muchos problemas, ya no quiere conseguir otra pareja porque piensa que le va a pasar lo mismo.
La habilidad más importante que desarrolla un empresario es la practicidad. Un empresario es pragmático, es práctico. Si toca quebrar una empresa, la quiebro. Si toca cerrar un negocio, lo cierro. Si perdí dinero en algo y no quiero seguir perdiendo, corto el chorro de pérdidas ahí y me voy. El empresario tiene que aprender a pasar la hoja lo más rápido posible. El error más grande que cometen muchas personas es que se quedan ancladas al pasado, se quedan ancladas a los logros que tuvieron en el pasado. O sea, si tú todavía te sientes orgulloso de los logros que tuviste en el año 2010, es porque no has avanzado en absoluto en estos últimos 10 años. Entonces nos quedamos enamorados de un pasado. Hay una película muy linda que se la recomiendo, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Él es un profesor en una universidad y empezando la película hay una escena muy bonita donde el profesor lleva a todos los estudiantes a un museo donde están todas las fotos de los egresados del colegio y les muestran los campeones de rugby, los campeones, y él les dice, escuchen lo que les están diciendo, y el mensaje él les susurra a todos en el oído y les dice carpe diem, que significa aprovecha el día, donde lo que les trata de decir es no se queden en las glorias pasadas. Todos ellos fueron grandes héroes de su escuela en su momento, pero hoy en día ya no existe, están enterrados bajo tierra. Hoy en día tú no te puedes quedar pensando en qué pasó atrás, qué errores cometiste, qué negocio perdiste, en qué te fue mal, qué pareja te dejó. No, deja atrás todo ese pasado y conéctate de lleno con el futuro actuando en el presente. El presente es lo único que tú tienes, el hoy. Hoy hay un libro también muy bueno, se lo recomiendo, es maravilloso, se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, y es un libro buenísimo. Muchachos, conéctense con el ahora, con el ya, con el momento, con el instante. Solamente si ustedes logran pasar rápido la página, van a avanzar. Pero hay personas, por ejemplo, que van en el carro, se chocan y aparte de que se chocaron, ya hay una situación, se enganchan emocionalmente, pelean con el otro conductor, llaman el tránsito, pierden 3 horas, se quedan sin carro una semana. Eso es no ser práctico. Simplemente llamo a la aseguradora, soluciono y vuelvo y me voy y cambio el chip inmediatamente. Listo, me choqué, eso se soluciona, pero sigamos avanzando, listo. Y cuarto mensaje, y es un mensaje ya un poquito a nivel personal, siempre rodéense de personas que vayan en la misma dirección de ustedes. Cuando las personas que ustedes tienen a su alrededor no se dirigen a la misma dirección que ustedes se dirigen, cuando las personas que ustedes tienen cerca a ustedes no ven lo mismo que ustedes están viendo, se van a convertir en talanqueras, se van a convertir en, no quiero utilizar la palabra estorbo porque me parece muy fuerte, pero se van a convertir en, o sea, van a retrasar tu proceso, mejor dicho. Entonces, cuando yo estoy viendo algo y las personas que tengo al lado no están viendo lo mismo que yo estoy viendo, esas personas van a tratar de convencerme de que lo que yo estoy haciendo está mal. Muchachos, los emprendedores siempre hemos sido, ¿cómo te digo? Siempre hemos sido mal vistos. Un emprendedor siempre es más visto, un emprendedor siempre es una persona disruptiva, es una persona que quiere cambiar el statu quo, es una persona que quiere hacer que las cosas como han venido funcionando dejen de funcionar así, funcionen de otra manera. Entonces a la mayoría de la gente no les gusta eso y te van a atacar. Otro libro que les quiero recomendar, este espacio es más de recomendación de libros. Este libro se llama La Ligera Ventaja. La Ligera Ventaja es un libro de Jeff Olson, un libro espectacular. En ese libro le enseña una serie de técnicas muy sencillas para ir avanzando poco a poco, paso a paso, hacia una dirección que es la que queremos buscar. Entonces en ese libro te vas a dar cuenta que cuando uno quiere llegar a un punto A, de un punto A a un punto B, cuando quieres avanzar en la vida, te va a tocar rodearte de personas que están en la misma onda tuya, que están en la misma sinergia, que piensan igual. Por eso es que se crean los grupos de apoyo. Por eso hay otro libro muy bueno de Seth Godin que se llama Tribus, y los seres humanos nos encanta pertenecer a tribus. Entonces tú ves, por ejemplo, los hinchas de Medellín son una tribu, los hinchas de Nacional son otra tribu, los hinchas de San Pablo. Y les cuento lo que me pasó hace poco. Yo estaba en Lima en diciembre y por situaciones que pasaron en Chile pasaron la final de la Copa Libertadores para Lima. Entonces se vinieron todos los hinchas del River y todos los hinchas del Flamengo para Lima, y era esa ciudad llena de gente y de hinchas, y ahí me impresionaban los miles y miles de hinchas del Flamengo con banderas. Hay un centro comercial muy bonito en Lima que se llama El Arcomar, y yo estaba almorzando ya con un amigo y ese centro comercial se llenó de hinchas del Flamengo, y ahí me impresionaba ver cómo personas se trasladaron 17 horas en carros, en avión, traían banderas para ver a un equipo de fútbol.
Eso es una tribu y todos ellos se apoyan, se validan y eso es lo que tú tienes que buscar. Como emprendedor tienes que buscar tu propia tribu. ¿Con qué personas te van a relacionar que cuando tú digas, hombre, quiero invertir en tal cosa, esas personas te digan, maravilloso, tengo una persona que te pueda asesorar y te pueda apoyar? En cambio, si estás en la tribu incorrecta y tú dices, hombre, quiero hacer una inversión en tal cosa, esa tribu te va a decir, no te va a funcionar, eso no va a salir, recuerda el fracaso que tuviste, recuerda que te robaron, mira a tu tío lo que le pasó. Entonces, elijan muy bien ese círculo social, ese grupo de personas con las que ustedes se van a relacionar y tengan muy presente que ese grupo de personas con las que te relacionas, esos libros que tú lees, esas películas que te ves, esos eventos a los que asistes, son los que van a determinar tu futuro financiero, tu futuro mental, los que van a determinar tus resultados en el mediano plazo, pero esa decisión finalmente las tomas tú. O tú te sigues relacionando con las personas que no te aportan, que simplemente te estancan el proceso, o te relacionas con personas que realmente te van a llevar al punto al que tú quieres estar. Entonces esos son algunos de los aprendizajes que yo tuve en todo este proceso. Hay un libro muy bonito de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas. En ese libro él dice algo muy fuerte. Él dice, si una persona quiere ser exitosa, no tiene que contar con la aprobación de nadie. Es decir, muchas veces queremos ser exitosos, pero que todo el mundo nos apruebe, o sea, quedar bonito con todo el mundo, que todo el mundo se sienta cómodo con nosotros. De una vez te lo digo, si tú quieres ser exitoso, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a sabotear, todo el mundo te va a frenar y solamente cuando hayas logrado un resultado es que la gente te va a decir, hombre, es que yo sabía que lo ibas a lograr, vos sos muy bueno, yo siempre creí en ti. Qué bueno que me hubieras dicho eso cuando estaba empezando y tenía todos los problemas encima, pero ahorita que triunfé, pues lo más lógico es que todo el mundo cree en mí. O sea, Gandhi es Gandhi porque triunfó. Si la historia de Gandhi no hubiera sido como fue, nadie sabría quién fuera él. Entonces sepan muy bien que en este proceso ustedes no van a contar con la aprobación de nadie. Así que esos eran los aprendizajes que quería compartir con ustedes el día de hoy. Yo espero que esta información les sea de mucha utilidad. Sigan en ese proceso de invertir, de buscar educación, de salir adelante. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, Alejo Ortiz. Ahí estoy publicando muchísima información. Este es un canal que he creado solamente para educación. Yo fui profesor universitario durante 10 años en el área de emprendimiento y habilidades gerenciales. Todo basado en mi experiencia. Ha sido una cátedra muy bonita que en algún momento pienso retomar la cátedra. Eso es lo que más amo en la vida, la docencia. Y bueno, los invito a que participen de mis canales en Instagram, en YouTube, Alejo Ortiz, así me pueden encontrar. Y gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Bien, feliz noche, feliz tarde para todos. Hasta luego.